la otra semana sea igual, pero ya entramos en exámenes finales. Entonces, para no perjudicar, es que hoy he coordinado con la escuela que voy a dictar las clases en forma virtual. Bien, eh, ordenándonos en lo que, ordenándonos en lo que es el curso, nosotros hemos avanzado. Ya un ratito que estoy viéndome la presión. Voy a minimizar. Ya, bien jóvenes. Eh, a ver, ustedes ya tienen el examen parcial, el promedio de práctica está en función al Drive que ustedes han subido su tema, pero básicamente, ¿qué debemos considerar en el curso y en el Drive como esencia del trabajo? Como esencia de trabajo es la parte relacionado, a ver un ratito voy a entrar a una. Vamos a ver un segundo. Un ratito me voy a cortar.
Bien. Ya. A ver, le voy a pasar me van a tener que disculpar, no puedo hablar mucho, pero sí quería compartir con ustedes eh, la estrategia metodológica y un diseño en investigación, si de tesis se trata. Entonces, lo voy a compartir, voy a compartir. Confirmen si escuchan la exposición, ¿lo escuchan? ¿Escuchan? Profesor, el video no se escucha. Andrés Rojas, ¿me puedes confirmar si escuchas? Usted sí, profe, pero la presentación no. A ver, no te escuché, hijo, no te escuché. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Me refiero a que la presentación aún no se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí o no? A ver, Guadalupe, ¿me escuchas? Margarita, Dígame, Guadalupe, sí, ¿me escucha? sí, ¿están escuchando la exposición? Ahí se escuchan, ¿no? Características que denominamos Sí, variables. ya se escucha, profe. Se diferencian en peso, se diferencian en talla, se diferencian en temperatura. Esas características son las que denominamos variables, pero esencialmente hay de dos tipos. Hay unas que podemos medir, como es el peso, la talla y la temperatura, y hay otras variables que son más bien observables como
En el las examen final, categóricas, les voy a como poner el un estado texto civil, y como el ustedes van a sexo, identificar o variables, como que es una de las también actividades que el se les color del presenta. Escucha muy cabello. bien esto, ¿ah? Entonces, este otro grupo de variables no son más bien mediciones, sino características propiamente dichas. Algunas personas tienen el color del pelo negro, otras la tienen de color castaño, pero eso no es un número, a diferencia del peso, que una persona pesa 70 kilos y otra pesa 75, y entonces podemos hacer una gran diferenciación entre dos tipos esenciales de variables. Tenemos las variables numéricas y tenemos las variables categóricas. La diferencia, o como podemos diferenciarlo, es a partir de sus valores finales. Y hay que empezar a aprendernos estos términos que son técnicos en estadística, que el valor final de una medición es el resultado de la evaluación de la variable. Si yo te evalúo el peso, de pronto pesas 70 kilogramos, ese es un valor final. Si yo quiero ver el color de tu pelo, de pronto es negro, ese es un valor final. Las variables numéricas tienen como valores finales a los números. 70 kilogramos, 1,70 m, y también 38 grados centígrados. Fíjate, son números, números, números. Pero por otro lado, las variables categóricas son, por ejemplo, soltero es un valor final de medición de la variable estado civil. Teniente es un valor final de la variable grado militar. Y también podría ser negro, que es el color del pelo, el valor final de la variable color del pelo. Tenemos dos grandes grupos de variables, las variables numéricas por un lado y por el otro lado a las variables categóricas. Algunas personas prefieren utilizar el nombre de variables cuantitativas para las numéricas y cualitativas para las categóricas. Pero estos nombres no hacen más que confundir, sobre todo a las personas que están comenzando en este mundo, porque confunden de la siguiente manera. Creen que por tener variables cualitativas, su estudio es cualitativo, y creen que por tener variables cuantitativas, su estudio es cuantitativo, y eso es totalmente falso, eso es erróneo, esto no tiene nada que ver con la clasificación de los estudios, no tiene que ver con la tipificación. Entonces, no vamos a hablar todavía de los tipos de investigación, estamos hablando de las variables, y si bien es cierto, a las variables categóricas se les conoce también como cualitativas, el nombre más adecuado, aquel que evita las confusiones, es el nombre de categóricas. Y cuando hablemos de variables numéricas, que si bien es cierto, son conocidas también como variables cuantitativas, es mejor utilizar el nombre de variable numérica. Mira que estos conceptos son sencillos, porque si tú coges un libro de control de calidad, a las variables categóricas se las conoce como atributos y a las variables numéricas se les conoce como mediciones. Y esto es correcto, esto es verdad, esto está bien. Solo que a lo largo del estudio de la estadística, del análisis de datos aplicado a la investigación científica, a las variables se les va a llamar de distinta manera. Por eso es mejor sentar desde este momento un nombre definitivo, un nombre que sea preciso, un nombre que sea adaptable a cualquier campo del conocimiento y también a cualquier línea de investigación. Así que no importa si tú eres de las ciencias de la salud, no importa si tú eres de las ciencias sociales o de las ingenierías, eres arquitecto, abogado, no importa. Lo importante aquí es que podamos utilizar términos convencionales, que podamos consensuar, que podamos acordar, que si tú lees un libro de metodología de la investigación de las ciencias de la salud,
no tiene por qué contradecirse con el libro de metodología de la investigación de las ciencias sociales. No tendría por qué contradecirse. El método y la estadística es transversal a cualquier campo del conocimiento. Y por eso precisamente estamos aquí, para utilizar términos que sean universales. Hay otros nombres que les ponen a las variables numéricas y también a las variables categóricas. Hay una lista larga de sinónimos que podemos utilizar, pero el nombre más adecuado, el más certero, el más universal, el más holístico, el más amplio, es variable numérica, cuando su valor final es un número. Y variable categórica cuando su valor final es una categoría. Y de hecho, de ahí viene su nombre de variable categórica. ¿Por qué tenemos que diferenciar a estas dos tipos de variables? Por el análisis estadístico que vamos a realizar y también por la presentación de los resultados en un trabajo de investigación. Es que no es lo mismo presentar los resultados de una variable numérica que de una variable categórica. Tampoco es lo mismo realizar procedimientos analíticos a una variable numérica que a una variable categórica. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre por la distribución. Ahora imagínate una moneda. Tienes una moneda, por un lado está la cara y en el otro lado el escudo, y cada vez que tú la lanzas, o te cae cara o te cae escudo. Solo hay dos opciones. Esto tiene una distribución binomial. En cambio, si tú sales a la calle y empiezas a medir la talla de las personas, te vas a encontrar con que la mayoría de las personas, por lo menos en el Perú, en varones, la talla promedio es de 1,70 m. A veces es un poco más, a veces es un poco menos, y la mayoría, el 95%, está entre 1,60 m y 1,80 m. Tú puedes hacer incluso una distribución gaussiana con este valor. Puedes dibujar una campana de Gauss, es lo que conocemos como distribución normal. Entonces, la variable peso, que es una variable numérica, tiene una distribución gaussiana, tiene una distribución normal. Mientras que una variable categórica, como es el sexo, tiene distribución binomial, masculino y femenino, como una moneda, ¿verdad? Entonces, las variables categóricas dicotómicas, como en este caso, tienen una distribución binomial. Las variables numéricas tienen distribución normal y eso hace que el procedimiento analítico sea distinto en cada caso. ¿Por qué? Por el comportamiento aleatorio de las variables. Sí, si tú sales a la calle, acá en Lima, Perú, o en el Perú, en cualquier parte, y mides a una persona su talla, a un varón, al azar, totalmente al azar, te vas a encontrar que en el 95% de los casos, su talla está entre 1,60 m y 1,80 m, con un 95% de probabilidad. Podríamos apostar que de 100 personas que tú te encuentres en la calle, 95 tienen una talla comprendida entre estos dos límites. ¿Por qué puedo hacer esa deducción? Porque la talla tiene una distribución normal, una distribución gaussiana, una distribución estándar. Y luego tienes la variable sexo, masculino y femenino, pero esto no tiene distribución normal. Y entonces de elegir aleatoriamente a una persona de un conjunto cualquiera de profesionales, estudiantes o trabajadores, la probabilidad de que la persona seleccionada aleatoriamente sea un varón es del 50%. Y lo mismo para las mujeres. Entonces, el razonamiento que hacemos a partir de una variable numérica y una variable categórica es distinto. Por eso su análisis estadístico es distinto. Ahora recuerdo una de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia los estudiantes. La pregunta del $1.000.000 es: ¿qué prueba estadística debo aplicar en mi trabajo? Me realizan esta pregunta por Facebook, por Twitter, por correo electrónico, y ni siquiera me han dicho cuáles son las variables con las que están trabajando. Yo no sé qué tipo de variables tendrá en su estudio. ¿Serán numéricas o serán categóricas? De eso se trata. Ahora vamos a ir un poco más a fondo.
No sin antes saludar, como siempre, a las personas que se han unido a nosotros en estos últimos minutos. Saludos para Trujillo, Perú, donde está Jan Zapata, y también para el doctor Antonio Cisneros. Vamos a saludar a Javier Enrique Polo. Santa Marta, Colombia, también para Lima, Ricardo Ramos. Saludos a Vicente. Loja, Ecuador. Para Quito, Danilo Yáñez. Ingrid Berbesi nos saluda desde Barranquilla, Colombia, y desde la ciudad de Huánuco a Javier Mendoza Valareso. Patricia Collantes en Venezuela, saludos. Héctor Mercedes nos acompaña esta tarde como siempre. Carmen Rubina, saludos. También vamos a saludar a Luis Roberto Saldaña, Jorge Marchena, Luz Mariela y todos los presentes en esta tarde. Así que vamos a seguir con el seminario y esta vez vamos a entrar un poco más a profundidad. Vamos a entrar a las características o a los atributos de los valores finales en una variable. Y para eso quiero compartir con ustedes la siguiente presentación. Vamos a compartirla y aquí está. ¿Qué atributos podemos encontrar en los valores finales de una medición? Tenemos a las variables nominales, donde no encontramos ningún atributo. Tenemos a las variables ordinales, donde encontramos al atributo orden, precisamente esa es su característica. Luego están las variables de intervalo, con un atributo adicional. Este atributo se denomina distancia. Y finalmente tenemos a las variables en escala de razón, que suman un atributo adicional, y este atributo es el origen. Entonces, ¿cuáles son los atributos que podemos encontrar en los valores finales de una medición? Orden, distancia y origen. Estas características son importantes porque nos permiten identificar cuáles son las distribuciones que podemos ubicar en las distintas evaluaciones. ¿Qué significa el atributo orden? El atributo orden significa que entre las categorías de una variable podemos identificar jerarquías como el grado académico, bachiller, maestría y doctorado, como el grado militar, teniente, capitán, comandante. Hay un orden, hay jerarquía. Eso significa que esta variable es ordinal. ¿Qué significa el atributo distancia? El atributo distancia nos permite hacer métricas entre dos valores finales. Nos permite hacer razones, nos permite hacer proporciones. Por ejemplo, si tú tienes un billete de $20, lo puedes cambiar por 2 billetes de $10 cada uno. Esto es una equivalencia exacta, ¿sí? 2 billetes de $10 por uno de 20. Esto no se puede hacer en las variables ordinales. 2 tenientes no equivalen a un capitán, obviamente. 2 capitanes no equivalen a un comandante en el ejército. No hay una forma de hacer esa equivalencia, porque no poseen un atributo denominado distancia. El atributo distancia es una característica propia de las variables numéricas. Entonces, así tú puedes definir, por ejemplo, lo que es una kilocaloría, ¿sí? Es la cantidad de energía que se necesita para elevar en 1 grado centígrado 1 litro de agua. Y si quieres elevar la temperatura en 2 grados, pues necesitas 2 kilocalorías. Hay proporción, hay razón. Puedes hacer matemáticas con eso. Eso no se puede hacer en las variables ordinales, ¿sí? Un magíster no equivale a 2 bachilleres, no hay esa equivalencia. ¿Por qué? Porque las variables ordinales carecen de esta propiedad denominada orden. Y luego la siguiente característica es la distancia, el origen.
Vamos a presentarlo aquí. El origen, la siguiente característica nos indica que una variable tiene un origen. El peso, por ejemplo, no puede ser negativo ni puede ser cero. Nadie puede pesar 0 kilogramos, 0 gramos y mucho menos puede pesar menos 20 kilogramos. Tampoco tú te puedes comprar, por ejemplo, 0 kilogramos de arroz. No, porque no estarías comprando nada, ¿verdad? Cero no existe. Si la cantidad de arroz que tú te compras son 0 kilogramos, en realidad no estás comprando nada. Sin embargo, hay variables como son las de escala de intervalo que sí aceptan el valor 0 y también los valores negativos. Por ejemplo, la temperatura de una ciudad. Resulta que una ciudad de la región altoandina en el Perú amaneció con menos 10 grados centígrados. Y eso es un valor negativo. Podría ser 0 grados centígrados, podría ser menos 10, menos 15. Otro ejemplo de variable de intervalo que no tiene la propiedad denominada origen y por tanto puede aceptar el valor de 0, puede aceptar el valor negativo, es el saldo bancario. Tú vas a un banco, te abres una cuenta, estas cuentas que te cobran mantenimiento, no haces ningún depósito y el banco te va a cobrar el mantenimiento. Resulta que un mes después, 2 meses después, resulta que tienes un saldo negativo. Ahora resulta que tú le debes al banco y en tu extracto va a salir menos $20. ¿Cómo es posible esto? Esto ocurre porque esta variable, saldo bancario, es una variable en escala de intervalo y no posee la propiedad denominada origen. Variables con la propiedad denominada origen, el peso, la talla, son variables que no pueden asumir el valor de 0. Y entonces este atributo denominado origen genera una nueva escala de medición de las variables. Las dos primeras, nominal y ordinal, son las denominadas variables categóricas y las dos segundas, intervalo y razón, son las denominadas variables numéricas. Estamos entrando en un punto más profundo del conocimiento acerca de las variables. Dijimos que las variables nominales tenían una distribución. A ver, solamente como una aplicación. Cuando ustedes determinan las variables y cuando uno tiene que elaborar la matriz de operacionalización, en la matriz de operacionalización, que lo pueden hacer en un Excel, donde en el primer, en la primera parte se pone lo que es la variable que ustedes han determinado en algún trabajo de investigación. Consecutivamente, en la otra celda, ponen la definición conceptual, pero la definición conceptual de la variable. Ahora, ¿por qué es importante en una matriz de operacionalización poner la definición conceptual? Porque la intención es que el investigador se llene de conocimiento relacionado con la variable, ¿correcto? Este conocimiento le va a servir al investigador, o sea, a ustedes, cuando hagan su trabajo de investigación, tener claro la definición de la variable. Entonces, esa variable va a tener una dimensión. Si ustedes no saben contextualizar lo que es una variable, que ustedes lo van a detectar en su título, cómo van a definir la dimensión de esa variable. Y posteriormente, los indicadores de esa misma dimensión. ¿Correcto? En la tercera celda ya va la definición operacional. Como ustedes ya tomaron conocimiento de lo que significa esa variable, cuáles son las características físicas, mecánicas, incluso químicas de la variable, y como ustedes ya saben cuál es la dimensión de la variable y cuáles son los indicadores de esa dimensión de la variable que ustedes van a investigar, pasan a un segundo plano, ¿no es cierto? Ya pasan a la definición operacional. Es decir, con todo ese conocimiento, cómo ustedes van a llevar esa variable a desarrollar su trabajo de investigación. Entonces, en la matriz de operacionalización, que es muy importante que va dentro de un contexto de trabajo de investigación, va lo que es la variable, la definición conceptual, la definición operacional
¿no es cierto? La dimensión y los indicadores. Y consecutivamente, en otra celda, va lo que se conoce como escala de medición, que es lo que en estos momentos el investigador está explicando. El ordinal, pero si ahí también hacemos el intervalo y la razón. Lo que está inmerso en un trabajo de investigación cuantitativa, la escala de medición, es intervalo y razón. Y cuando le ponen escala de medición, escriben cualquier cosa, pero no escriben lo que manda, lo que es una escala de investigación. Listo, podemos continuar. Son las denominadas variables numéricas. Estamos entrando en un punto más profundo del conocimiento acerca de las variables. Dijimos que las variables nominales tenían una distribución esencialmente binomial, pero ahora que hemos identificado una diferencia entre variable nominal y ordinal, adivina que la distribución puede ser distinta en cada caso. Y luego pasamos a las variables numéricas de intervalo y razón. Es importante identificar estas diferencias porque ahí subyacen estas dudas que surgen al momento del análisis estadístico. Este es un tema básico esencialmente, porque estamos comenzando el año y hay que comenzar con fuerza. Muy bien, vamos a pasar a saludar a Cristian Gonzalo, también para Vicente Mesa desde Lima. Saludos a Solón Navarrete, para Brian Tomar en Moquegua. Saludos para Barranquilla, donde está Ingrid. Saludos para Lima, Perú. Ernesto Quito, también para Wilder Alvarado y nos dice, a ver, aquí tenemos una pregunta de Uriel Aldaba. Vamos a ir resolviendo las dudas a lo largo del desarrollo de este seminario, así que los invito a plantear sus preguntas en este momento. A medida que vayamos desarrollando este tema, iremos resolviendo también las dudas, interrogantes y cualquier consulta que se nos ocurra en este momento. Tenemos ya entonces una pregunta, nos dice Uriel, en algunas variables categóricas no tienen instrumento de medición. Por ejemplo, el color del pelo. ¿Qué es un instrumento de medición? Pues es el medio con el cual encontramos el valor de medición. Por ejemplo, para encontrar el valor del peso, tú necesitas una balanza. Por lo tanto, el instrumento es la balanza. Para encontrar la temperatura de una persona, necesitas un termómetro. Por lo tanto, el instrumento es el termómetro. Para conocer la talla de una persona necesitas un tallímetro, por lo tanto el instrumento es la talla. Eso quiere decir que para una determinada variable, para medir una variable y encontrar su valor final, necesitamos un instrumento. ¿Cuál es el instrumento para conocer el color del pelo de una persona? El instrumento es el observador, el investigador, el evaluador. Ese es el instrumento. Hay algunas técnicas de recolección de datos donde el instrumento es el propio evaluador. Y la técnica de recolección de datos más común, donde el propio evaluador es el instrumento, es la entrevista. Cuando, por ejemplo, tú haces o pasas por una entrevista de trabajo, quien te evalúa es el entrevistador. Cuando tú sustentas tu tesis, quien te evalúa es el jurado de tesis. Entonces, el jurado de tesis es quien mide esta capacidad investigativa del alumno, por eso es el instrumento. Cuando una persona con depresión o con tristeza va donde el psiquiatra y el psiquiatra le pone un diagnóstico de depresión, ¿quién midió esa variable? ¿Quién entregó el valor final de medición? Ya sea de depresión o no depresión, fue el psiquiatra, ¿verdad? Fue él quien hizo la entrevista. Entonces, el instrumento en ese caso es el psiquiatra. Y en estas técnicas de recolección de datos, pues el evaluador, el observador, el investigador es el instrumento. Y sí, necesitamos un instrumento para evaluar cada variable que participe en nuestro trabajo de investigación. Saludos para Yucatán.
México. Y Gladys Díaz. También vamos a saludar a Cirilo López, que se encuentra en Andahuaylas. Vamos a saludar a Luisa Chacón, que se encuentra en Venezuela. Para Julián Beltrán, está en Guanajuato, México. Bien, vamos a invitar entonces a presentar sus preguntas, sus dudas en este momento antes de pasar a un análisis más profundo de los atributos de medición de las variables. Tenemos aquí una pregunta. Mónica Con nos dice, para las variables categóricas, ¿tienen que pasar por una prueba de normalidad? La respuesta para Mónica es no. Porque las variables categóricas no tienen distribución normal, ni tampoco esperamos que la tengan. Las variables que tienen distribución normal o esperamos que la tengan son las variables numéricas, como el peso, la talla o la temperatura. Pero las variables categóricas no esperamos que tengan distribución normal. Ya dijimos, por ejemplo, que cuando tú lanzas una moneda, en la mitad de los casos te cae cara y en la otra mitad de escudo. Esto es muy parecido al sexo o género de una persona, que de elegir aleatoriamente a una persona de una determinada población, pues la probabilidad de que sea hombre es 50% y lo mismo para mujer. Entonces, el sexo tiene una distribución binomial, no requiere distribución normal, porque no es algo que esperamos en este tipo de variables. Vamos con otra pregunta. Javier Mendoza nos dice, en las variables de intervalo y razón, ¿la distancia es constante o las distancias son diferidas? Es la pregunta. La distancia es constante, Javier. Justamente de eso se trata. Entonces, si tú quieres ahorrar, por ejemplo, en un banco y ahorras $20 cada vez, la distancia que hay entre $20, $40, $60, $80 es la misma distancia. Justamente a eso se refiere la propiedad o el atributo distancia en las variables numéricas. Esta propiedad, este atributo, tú lo puedes identificar en las variables de intervalo y en las variables de razón. Como vimos en nuestro esquema, este atributo distancia lo puedes encontrar en todas las variables numéricas, porque las variables numéricas son de intervalo y razón. Vamos con otra pregunta. Y vamos esta vez con la pregunta de Uriel. Dice, si las variables categóricas dicotómicas tienen una distribución binomial, ¿qué tipo de distribución tienen las variables categóricas politómicas? Cuando hablamos de variables categóricas, el tipo de distribución que se nos viene a la mente de forma rápida, sí, son la distribución binomial. Pero hay otros tipos de distribuciones. Y de eso va a depender el procedimiento analítico que apliquemos. No es lo mismo una regresión logística binaria que una regresión logística multinomial, porque en la regresión logística binaria la variable a predecir es dicotómica y en la multinomial es politómica. Pero todavía quedan las variables ordinales, cuidado. Una variable ordinal cuando tiene pocas categorías como bachiller, maestría y doctorado, puede tener distribución binomial, pero hay variables que tienen múltiples categorías. Me refiero a las variables ordinales. Entonces tienen 10 categorías, 15 categorías, 20 categorías, y todas están ordenadas. Y tú puedes identificar incluso en ese tipo de variables o distribución normal. Sí, puedes identificar en una variable ordinal distribución normal. Así que lo importante aquí es identificar qué tipo de distribución tiene nuestra variable. Partimos de que las distribuciones más frecuentes son distribución binomial, distribución normal, pero no son las únicas. Es decir, que debemos contrastar
nuestra distribución de nuestra variable con las distribuciones teóricas. Esto, por supuesto, en el momento de hacer el análisis estadístico. Y claro, tendremos que recordar todo esto que estamos hablando en este momento. Héctor Mercedes nos pregunta y dice, si las variables nominales tienen distribución binomial, entonces en las variables ordinales, ¿cómo es su distribución? Bueno, ya habíamos respondido eso, ¿no? Pueden tener distribución binomial, pero también podrían tener distribución normal. Luis Alberto Geraldo nos dice, interesante tema. Bueno, es un saludo desde Cajamarca, el que nos envía Luis Alberto. Pregunta de Mónica. Para las variables categóricas, ¿tienen que pasar por la prueba de normalidad o solo las variables numéricas? Solo las variables numéricas, Mónica. ¿Qué significa la normalidad? ¿No? Porque es un tema recurrente en este momento. La normalidad de la distribución de una variable significa que tiene distribución normal, así de simple. Pero es que esto tiene otras implicancias. Si tú me dices que tienes una variable con distribución normal, yo asumo que tu variable es numérica, sí, de frente, así, tal cual. Yo asumo que tu variable es numérica. ¿Y qué diferencia hay entre trabajar con una variable categórica y una variable numérica? Es que las variables numéricas traen más información que las variables categóricas. Esto es porque sus valores finales tienen más atributos. Recuerda este esquema, recuerda esta infografía. Las variables numéricas, que son intervalo y razón, tienen más atributos en sus valores finales que las variables categóricas, que son nominal y ordinal. Por esta razón, es mejor realizar el análisis estadístico con una variable numérica que con una variable categórica. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú quieres comparar el rendimiento académico de dos salones de clases, Salón A y Salón B. Entonces, les tomas un examen y luego sacas un promedio de la calificación en cada lado. ¿Sí? Vamos a suponer que en el Salón A la nota promedio es 18. Bueno, aquí en el Perú se califica sobre 20, entonces 18 es una buena nota en promedio para el Salón A. Luego, en el Salón B, el promedio de calificación es 15, está más bajo. Y luego tú haces una comparación entre el promedio 18, el promedio 15, con una TD Student para muestras independientes y encuentras que sí, efectivamente, hay diferencias significativas entre los dos grupos, ¿sí? Esto es porque lo que estás evaluando es un promedio y esto es un tratamiento numérico. Pero el rendimiento académico o la calificación, si se quiere, también la puedes categorizar, la puedes dicotomizar. Es decir, que tú puedes evaluar a los estudiantes en aprobado y desaprobado. Aprobados serían los que tienen de 11 a 20 y desaprobados de 10 hacia abajo. Entonces decides categorizar tu variable denominada rendimiento académico. Y resulta que en el Salón A todos están aprobados y en el Salón B también todos están aprobados, ¿sí? Porque el promedio es 15, entonces todos estaban aprobados. Y cuando tú aplicas tu prueba estadística denominada chi cuadrado de homogeneidad para diferenciar los dos grupos, no vas a encontrar diferencias, porque todos están aprobados en el Salón A y también en el Salón B, 100% en los dos lados. Entonces, no puedes demostrar una diferencia que en realidad sí existía y que tú lo habías podido demostrar con este procedimiento denominado TD Student para muestras independientes. Esto te va a ocurrir cada vez que tú categorices una variable, ¿sí? Categorizar significa transformar una variable numérica en categórica, como lo hacemos con la calificación de un examen. Si el resultado de la calificación es de 0 a 20, finalmente lo podemos categorizar en aprobado y desaprobado. Y eso está bien si queremos hacer diagnóstico, pero si queremos hacer análisis estadístico,
entonces es mejor tomar el valor numérico del resultado de medición. ¿Por qué? Porque estarías perdiendo información. ¿Por qué pierdes información? Porque las variables categóricas tienen en sus valores finales menos atributos que las variables numéricas. Y esa es la razón. Ahora hablemos un poco de lo que es transformación de variables. Esencialmente convertir a una variable numérica en categórica. Convertir a una variable numérica en categórica es hacerle perder atributos a sus valores finales. Sí, las variables pueden perder atributos en sus valores finales. Esto es cuando tú transformas una variable numérica en categórica, tal como hicimos en el rendimiento académico. Pero si vamos un poco más a fondo, tú puedes cambiar una variable en escala de razón a escala de intervalo. ¿Cómo lo haces? Pues le haces perder el atributo origen. Tú puedes cambiar una escala de intervalo a escala ordinal. ¿Cómo lo haces? Le haces perder el atributo distancia. Y también puedes cambiar una variable ordinal a nominal. ¿Cómo lo haces? Le haces perder el atributo orden. Entonces, todo consiste en hacerle perder atributos, transformar una variable en escala de razón a intervalo y esta a su vez en ordinal para finalmente convertirla en nominal. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de embarazadas, unas 50 mujeres embarazadas. Esto sería en un hospital, ¿no? Es fácil conseguir 50 mujeres embarazadas. Y evaluamos una de sus variables, una de sus características, como por ejemplo la edad. Entonces la edad es una variable en escala de intervalo, es una variable en escala de razón, que nosotros podemos transformarla en variable categórica. Podemos transformarla incluso en ordinal o en nominal. Recuerda que en el campo de la salud a las mujeres embarazadas se las cataloga como adolescentes, adultas y añosas. Son embarazadas adolescentes, pues las que tienen menos de 20 años. Son adultas, las embarazadas que tienen entre 20 y 35. Y son añosas las que tienen de 35 a más. Entonces, las embarazadas adolescentes, adultas y añosas corresponden a una variable ordinal, ¿verdad? Porque hay un orden, ¿sí? Las adultas tienen más edad que las adolescentes y las añosas tienen más edad que las adultas. Esto es una variable ordinal. ¿Y por qué clasifican a las embarazadas de esta forma en obstetricia? Por el riesgo obstétrico. Es que las mujeres, las embarazadas adolescentes y las añosas tienen más riesgo obstétrico que las embarazadas que tienen la edad adulta. Entonces, por esta razón, algunos clasifican sin riesgo obstétrico y con riesgo obstétrico. En el grupo de sin riesgo obstétrico estarían las embarazadas adultas y en el grupo de con riesgo obstétrico estarían las adolescentes y las añosas. Fíjate, ahora esta variable es dicotómica. Sin riesgo obstétrico, con riesgo obstétrico, esta variable es dicotómica, esta variable es nominal. Entonces, he convertido una variable que inicialmente era numérica en escala ordinal y luego a nominal. ¿Cómo lo hacemos? Haciéndoles perder propiedades, atributos en sus valores finales. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué haríamos esta locura de transformar variables numéricas en categóricas si bien sabemos que pierden sus atributos y que estos atributos traen más información? Lo hacemos con fines diagnósticos. Lo hacemos con fines de presentación de resultados. Porque si tú tienes un conjunto de mujeres embarazadas, seguramente alguien te preguntará, ¿y qué proporción de estas mujeres tienen alto riesgo obstétrico? Entonces hay que dar una proporción, hay que categorizar. Si tú tienes un grupo de alumnos, vamos a suponer 30, seguramente alguien te preguntará, ¿y qué proporción de tus alumnos han aprobado la asignatura? Esto es una forma de medir la eficiencia de la intervención educativa. Entonces,
categorizamos a las variables con fines diagnósticos, con fines de presentación de resultados. Pero nunca lo hacemos, jamás, 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 con fines analíticos. Porque si lo que tú quieres es aplicar un procedimiento analítico, una regresión logística, una prueba de T o cualquier otro procedimiento que te hayas aprendido, entonces no transformes tu variable, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a perder información. Entonces, hay dos caminos en este momento que vamos a tener que decidir. A veces categorizamos las variables y lo hacemos con fines diagnósticos, con fines de presentación de resultados, y a veces no categorizamos las variables. Esto es con fines analíticos, con la finalidad de hacer análisis estadístico. Esta es una pregunta muy frecuente también que me realizan cuando hacemos talleres de análisis estadístico. Y esto es importante. Cuando tú recolectes tus datos, recolecta a las variables numéricas en su propia naturaleza. Es que hay personas que cuando van a, por ejemplo, preguntar la edad, entonces en su ficha de recolección de datos, lo correcto debiera ser edad, puntos suspensivos para que cada quien anote su edad. Lo incorrecto es solicitar la variable ya categorizada. Hay algunos que en su encuesta, en su instrumento ponen, por ejemplo, de 0 a 10, marcar con una X. De 10 a 20, marcar con una X. De 20 a 30, de 30 a 40, marcar con una X. Esto es, están categorizando su variable en el momento de la recolección de datos. Y luego tú no puedes regresar, porque si alguien te marcó que tenía la edad entre 20 y 30, tú no sabes qué edad tiene, no sabes si tiene 21, 25 o 28. Además, tener 21 años es casi lo mismo que 20, ¿verdad? O sea, no hay mucha distancia. O tener 29 que 30 es casi lo mismo. Entonces, cuando recolectemos los datos hay que recolectarlos en su propia naturaleza. Ya después, en el análisis estadístico, tú decides si lo categorizas o no. Ya eso es decisión de la persona que realice el análisis estadístico de acuerdo con el propósito del estudio. Porque si tú recolectas el dato categorizado, luego no lo puedes revertir a numérico. En cambio, si tú lo recolectas como numérico, tú lo puedes transformar a categórico si es que esa es la necesidad, si es que se requiere de ello, si es que eso es necesario. Entonces, al momento de recolectar los datos, nada se cambia. Se debe recolectar la información en su propia naturaleza. Vamos con las preguntas. Tenemos aquí presente a Luz Miriam. Nos dice, buenas noches, doctor. Feliz y próspero 2017 para todos los que están presentes. Considero interesantes los ejemplos prácticos, nos dice. Bueno, no era una pregunta, era un saludo nada más. Buenas noches para Livia Melo. Roberto Esteban Munaico nos pregunta, dice, ¿instrumento es el jurado de tesis? Hace un rato estábamos hablando de los instrumentos. Y un instrumento es aquel que te entrega el valor final de medición. Entonces, cuando un alumno se presenta a su graduación, presenta su trabajo de investigación, lo van a tener que evaluar, ¿no? Para ver si pasa o no pasa el grado. Y seguramente también le van a asignar un puntaje. Le pondrán 17, 18, 20 en su tesis. Entonces, el calificativo de la tesis también es una variable. Y ese 18, 15 o desaprobado son valores finales de medición. ¿Quién entrega el valor final de medición en una evaluación de la tesis? Pues son los jurados, ¿verdad? Son los jurados los que entregan este valor final de medición. Podemos hacer una analogía con el trabajo que hacen los psiquiatras. Cuando una persona con tristeza, melancolía, anedonia, se presenta a la consulta psiquiátrica, quien le entrega el diagnóstico de depresión o no depresión es el especialista, es el psiquiatra.
Entonces, él es el instrumento de medición. Ojo, no son los criterios diagnósticos del manual de trastornos, manual estadístico de los trastornos mentales. No, es el psiquiatra. Porque si de leer criterios en un libro se tratara, entonces cualquiera podría diagnosticar la depresión. Y entonces, ¿para qué están los psiquiatras, verdad? No, se necesita un especialista. Es quien hace el valor final de medición. Y en la sustentación de la tesis, en la evaluación de la tesis, quien entrega el valor final de medición es el jurado, es el evaluador, es el instrumento en este caso. Saludos para Talara y utilización de variables. Bien, es una variable. Acá quiero hacer una aclaración. Lo que acaba de explicar el doctor José Supo es toda la razón. Una vez que ustedes obtengan sus resultados de su investigación, hay que validar los resultados. Pero partimos de que para la validación de los resultados, donde ustedes han hecho sus ensayos, por eso se piden ensayos de universidades, los equipos tienen que estar calibrados. Esa es la garantía que los resultados efectivamente son reales. Si ustedes no tienen el certificado de calibración de los equipos de laboratorio, no podríamos darle confiabilidad a esos resultados. Posteriormente a esto, como dice José, se busca un especialista, ¿no? Quien tiene que analizar resultados y dar la validación de esos resultados. Y muestra de eso es que tiene que adjuntar su firma y su sello en la especialidad. ¿Correcto? Podemos continuar. Y ese 18, 15 o desaprobado son valores finales de medición. ¿Quién entrega el valor final de medición en una evaluación de la tesis? Pues son los jurados, ¿verdad? Son los jurados los que entregan este valor final de medición. Podemos hacer una analogía con el trabajo que hacen los psiquiatras. Cuando una persona con tristeza, melancolía, anedonia se presenta a la consulta psiquiátrica, quien le entrega el diagnóstico de depresión o no depresión es el especialista, es el psiquiatra. Entonces, él es el instrumento de medición. Ojo, no son los criterios diagnósticos del manual de trastornos, manual estadístico de los trastornos mentales. No, es el psiquiatra. Porque si de leer criterios en un libro se tratara, entonces cualquiera podría diagnosticar la depresión. Y entonces, ¿para qué están los psiquiatras, verdad? No, se necesita un especialista. Es quien hace el valor final de medición. Y en la sustentación de la tesis, en la evaluación de la tesis, quien entrega el valor final de medición es el jurado, es el evaluador, es el instrumento en este caso. Saludos para Talara y Luis Alberto Castillo. También para Tacna y Manuel Chacolla. Saludos para Bogotá y Nicaragua. Tenemos una pregunta. Nos dice Rodrigo, en un estudio de prevalencia se incluyen las variables de caracterización en la operacionalización de variables. La respuesta, Rodrigo, es sí. Todas las variables que tú te hayas planeado medir para tu estudio tienen que estar desagregadas en tu cuadro de operacionalización de variables. Recuerda que en todo trabajo de investigación hay una variable muy importante denominada variable de estudio, y esa es la variable que caracteriza la línea de investigación. Si tu línea de investigación es la diabetes, entonces tu variable de estudio es la diabetes, es la misma. Pero seguramente que si estás haciendo un estudio de prevalencia de diabetes, no solamente vas a entregar un resultado como 10%, porque quienes lean tu trabajo estarán interesados en saber cuáles son las características de la población que tú estudiaste, a la cual le has encontrado un 10% de prevalencia de la enfermedad. ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es el género más frecuente? La ocupación, los hábitos alimenticios y tantas características que pueden ser importantes en esta línea de investigación. A estas otras variables las denominamos variables de caracterización. Y sí,
deben estar incluidas en el cuadro de operacionalización de variables y deben estar desagregadas. Tenemos a Ingeniero AMS, nos dice, ¿en qué nivel investigativo puedo hacer uso de los tipos de variables? En general, las variables categóricas y numéricas, incluso las escalas de medición, nominal, ordinal, intervalo y razón, lo puedes utilizar en cualquier nivel investigativo, en cualquier línea de investigación y en cualquier campo del conocimiento. Así que estos conceptos que estamos revisando el día de hoy acerca de las variables es en realidad para cualquier área del conocimiento, para cualquier profesión, si lo ponemos así. Pregunta de Ingrid, nos dice, a partir de la definición de las variables, ¿es que se pueden diseñar las preguntas para el instrumento? Y la respuesta para Ingrid es sí. De hecho, es la forma en que se comienza a construir un instrumento a partir de la definición de la variable. Vamos a suponer que queremos estudiar la adicción al Facebook. Hay gente que anda pegada al Facebook todo el día, 2 horas al día conectada al Facebook. Y entonces algunos van sospechando que este es un nuevo tipo de patología, creen que estas personas padecen algo así como la ludopatía, un trastorno del control de los impulsos, porque no pueden estar un día entero sin entrar a Facebook, tienen el síndrome de abstinencia. Empiezan a sudar y todos los síntomas, toda la somatización que implica pues tener una abstinencia. Entonces, imagina que quisiéramos estudiar esta característica, la adicción al Facebook. Entonces, lo primero que habría que hacer es definir qué es la adicción al Facebook, ¿verdad? Porque si no, no nos ponemos de acuerdo. Habría que definir algunas características, tolerancia, por ejemplo, también podría ser la abstinencia, y todas esas características que son propias del trastorno del control de los impulsos. Bueno, una vez definido lo que es la adicción al Facebook, recién podemos crear un instrumento que sea capaz de diagnosticar esta condición, ¿sí? Entonces, primero es definir y luego es medir. Está bien, excelente la intervención de Ingrid. Primero es definir y luego es medir. Dicho sea de paso, en los niveles de la investigación, en el nivel exploratorio, que es el nivel más básico, uno de los objetivos de la investigación es definir. Muy común en las ciencias del comportamiento humano. Y luego de la definición viene la medición. Esos son todos los niveles cuantitativos de la investigación. Saludos para Willy Machaca, que nos acompaña desde Tacna. Vamos con otra pregunta. Patricia Collantes nos dice, ¿las variables categóricas se operacionalizan o esto solo aplica a las variables numéricas? La respuesta, Patricia, es todas las variables se tienen que operacionalizar. No solamente las numéricas, sino todas. Y claro, la forma de operacionalizar una variable numérica es distinta a la de una variable categórica. Pero más aún que esto, hay que recordar que tenemos en otra clasificación 2 tipos de variables objetivas y variables subjetivas. Ahora vamos entrando un poco más en esta temática. Y para ello, como siempre, pues voy a compartir un esquema para entender mejor esto. Entonces aquí voy a abrir la presentación. Y les voy a compartir el esquema, la infografía. Listo. Vámonos a otro universo, a un universo paralelo. Ya nos olvidamos un poquito de las variables que hemos hablado hace un momento y luego lo vamos a integrar. Hay variables que tienen dimensiones físicas y hay variables que tienen dimensiones lógicas. Las dimensiones físicas son las que aprendimos en el colegio. ¿Se recuerdan? Longitud, masa, tiempo.
La longitud en el área de la salud es la talla. La masa sería el peso de las personas. Y el tiempo sería, por ejemplo, la edad de las personas. Y luego están también las variables que tienen dimensiones lógicas, como por ejemplo la inteligencia, el clima organizacional o la depresión. ¿Notas la diferencia? En las variables con dimensiones físicas, tú puedes ubicar un instrumento mecánico. Para evaluar el peso, tienes la balanza. Para evaluar la talla, tienes el tallímetro. Y para evaluar la temperatura, tienes el termómetro. Entonces, las dimensiones físicas se evalúan mediante instrumentos mecánicos. La pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿cómo se evalúan, cómo se miden las variables con dimensiones lógicas, como la inteligencia, el clima organizacional o la depresión? ¿Es que acaso existe un aparato, una máquina, un equipo electrónico que se enchufe a la pared y mida la inteligencia? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Y acaso existe este aparato, esta máquina, para evaluar el clima organizacional o la depresión? Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se miden las variables que tienen dimensiones lógicas? Y la respuesta es con instrumentos documentales. Sí, para evaluar la depresión hay que construir un instrumento documental. Para evaluar la inteligencia hay que construir un instrumento documental. Y para evaluar el clima organizacional hay que construir un instrumento documental. Mira que a partir de esta clasificación, a partir de estas diferencias, podemos ubicar la necesidad de los materiales de verificación que se necesitan para conocer el valor final de una medición. Ahora tenemos otro esquema. Están por un lado las variables objetivas que tienen dimensiones físicas, peso, talla, temperatura. Están por el otro lado las variables subjetivas que tienen dimensiones lógicas, la inteligencia, el clima organizacional, el rendimiento académico. ¿Sí? No hay un aparato, no hay una máquina, no hay un equipo electrónico que se enchufe a la pared y que te mida el rendimiento académico. Hay que evaluarlo mediante un instrumento documental. Y ese instrumento documental se llama examen. Todos los profesores sabemos esto. Para evaluar el rendimiento académico, el aprovechamiento, como dicen algunos, la capacidad cognitiva alcanzada a partir de una experiencia de aprendizaje, hay que evaluar un cuestionario, un examen de esos que elaboramos todo el tiempo. Esto para evaluar el rendimiento académico. Hay variables objetivas por un lado y hay aparatos para encontrar el valor final de su medición. La balanza para el peso, el tallímetro para la talla, el termómetro para la temperatura, son aparatos, son equipos, son máquinas, son instrumentos mecánicos. Y por otro lado, para evaluar variables subjetivas, tenemos los instrumentos documentales. Esto es importante porque a partir de la identificación de la dimensionalidad de las variables, podemos ir ya pensando en el tipo de instrumento que vamos a necesitar para encontrar el valor final de medición. Hace un rato alguien quería cerciorarse de que si los jurados de tesis eran un instrumento. Encontrar o evaluar la tesis de un alumno es también una medición. Y para ello se necesita un instrumento, pero no hay un aparato, una máquina, un equipo electrónico que se enchufe a la pared y que evalúe una tesis. No hay tal cosa, no existe tal cosa. Quien tiene que evaluar este trabajo, esta investigación, es el jurado de tesis y por tanto ese es el instrumento. Claro, podría apoyarse de algunos elementos, como los psiquiatras se apoyan en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pero quien hace el diagnóstico de depresión no es el manual, no es la DSM-5, sino es el psiquiatra. Vamos con algunas preguntas.
Willy Machaca Maquera nos dice, si estamos hablando de un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, entonces las variables cualitativas son propias del enfoque cualitativo o pertenecen a este enfoque o es distinto. Vamos a responder esta pregunta para Willy porque es importante remarcar este punto ahora mismo. Y para ello voy a mostrar el esquema de los niveles de la investigación. Entonces aquí lo tenemos. Voy a compartir la pantalla con los presentes. Y aquí está. Estos son los niveles de la investigación, comenzando desde el nivel más básico, el exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. El primer nivel, llamado exploratorio, es carente de análisis estadístico y por eso se le denomina investigación cualitativa. Los otros 5 niveles hacen uso de las herramientas estadísticas y por eso cualquier trabajo de investigación realizado en cualquiera de estos 5 niveles están dentro de la investigación cuantitativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa? Pues la diferencia es que la investigación cuantitativa hace uso de las herramientas estadísticas y la cualitativa no hace uso. Sin embargo, todas las herramientas que hayamos podido utilizar, encontrar y descubrir en la investigación cualitativa correspondiente al nivel exploratorio son útiles también en la investigación cuantitativa. Todo lo que se aplique abajo es útil para trabajar más arriba, si lo ponemos en términos simples. Entonces, este concepto de investigación mixta es por demás erróneo. Cada una de las estrategias que nosotros elaboramos para construir el método para un determinado propósito investigativo debe ser preciso y exacto, como las características de la ciencia. Debe haber una forma exacta de diferenciar uno y otro. Entonces, la diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa es así. La cualitativa no hace uso de las herramientas estadísticas. La cuantitativa sí hace uso de las herramientas estadísticas. Entonces, ¿dónde está lo mixto? ¿Dónde? No hay forma de entender a qué se refieren con esto de mixto. Son 2 momentos de una misma línea de investigación. Hace un rato alguien preguntó que si para medir una variable antes había que definirla. Por supuesto que sí, dijimos. Primero se define y luego se mide. Entonces, si tú quieres estudiar la adicción al Facebook, primero tienes que definir qué es eso, qué es adicción al Facebook, y ya luego la puedes medir. Puedes hallar la frecuencia de adicción al Facebook en adolescentes, por ejemplo. ¿Sí? Son 2 estudios que forman parte de la misma línea de investigación. Son 2 momentos de una misma línea que hay que trabajar. Primero se define y luego se mide. La definición corresponde a la investigación cualitativa y la medición de la frecuencia corresponde a la investigación cuantitativa. Son 2 momentos de una misma línea de investigación. No son enfoques. Así que el concepto de investigación mixta, después de leer todo lo que han escrito acerca de esto, no le encuentro pies ni cabeza. María Fernanda Parada nos dice, según tengo entendido, ¿para qué busco normalidad en variables que son categóricas? Puedo usar pruebas no paramétricas. Bueno, María Fernanda nos ha traído un término que hasta ahora no ha aparecido, por lo menos en este seminario. Pruebas no paramétricas. ¿Qué es una prueba paramétrica y una prueba no paramétrica? Las pruebas paramétricas se aplican a las variables numéricas. Por lógica, las no paramétricas se aplicarán a las categóricas. Pero paramétricas exigen más que poseer una variable numérica.
exige distribución normal. Y luego, a medida que vamos avanzando en la profundidad del análisis estadístico, primero a nivel univariado, se exige normalidad. A nivel bivariado, en una comparación de grupos, se exige homogeneidad de varianzas. En las medidas repetidas, se exige esfericidad. Es un concepto algo similar a la homogeneidad de varianzas. Y luego aparecen una serie de requisitos, como por ejemplo, si tú haces una regresión lineal, tienes que hacer un análisis de residuos, y en estos residuos tienes que buscar otras propiedades o requisitos que se le exigen a las pruebas paramétricas. Entonces, trabajar con datos numéricos implica el cumplir más requisitos que trabajar con datos categóricos. Normal en las variables numéricas precisamente para aplicar pruebas paramétricas. Y en las variables categóricas, pues ya de plano sabemos que no vamos a aplicar una prueba paramétrica. Otra pregunta nos entrega María Fernanda. En las variables que son continuas, ¿puedo usar pruebas paramétricas si los supuestos de normalidad, homocedasticidad, de varianzas e independencias se cumplen? María Fernanda, si se cumplen todos los requisitos, tú puedes utilizar una variable, una prueba estadística paramétrica, incluso si la variable no es continua. Y aquí aparece otro término que nos da pie a comentar lo que nos pregunta María Fernanda. Vamos a mostrar el esquema. Tenemos a las escalas de medición de las variables. La variable nominal puede tener una distribución distinta a la variable ordinal, por lo tanto, las pruebas estadísticas son diferentes. Estas son las dos variables categóricas. Sin embargo, la distribución de probabilidad en una variable de intervalo suele ser la misma que en la escala de razón. Dicho sea de paso, es la misma. Por lo tanto, el procedimiento analítico, el análisis estadístico será el mismo. Pero, ¿dónde no es el mismo? Las escalas de medición de las variables, si bien identificamos dentro de las variables numéricas a las escalas de intervalo y razón, al tener el comportamiento estadístico, el comportamiento aleatorio igual, no es tan importante diferenciarlas desde el punto de vista práctico. Lo más importante es saber identificar y diferenciar a las variables continuas y las variables discretas, que ambas son variables numéricas. Entonces, no importa que tu variable numérica sea de intervalo o razón, puede ser continua o puede ser discreta. Son continuas cuando provienen de medir y son discretas cuando provienen de relacionado a la exactitud, que es la precisión. Y esto tiene que ver con esas distancias que hay entre una y otra medición. Entonces te subes a una balanza 70,1, te subes a otra balanza 69,7, te subes a otra balanza 69,9. Bien, jóvenes, la evaluación final se tomará me están escuchando, ¿no? Se tomará la próxima semana. ¿Por qué les he pasado este trabajo? Hoy día en la mañana he revisado dos temas con los alumnos un tema con los alumnos de taller de tesis, y donde el joven no identifica, no, sí identifica variables, pero las dimensiones de la variable. O sea, cuando uno identifica, para terminar, porque sé que están con la hora, identifica variables, lo primero que tiene que hacer, por eso es que buscar las definiciones conceptuales de esa variable. ¿Qué cosa es esa variable? Así como investigaron el problema, ¿correcto? Igual tienen que, ¿cuál es la dimensión de esa variable? Eso le va a alimentar a ustedes para poder definir la parte, si bien es cierto, porque es importante la definición conceptual, también es importante la definición operacional.
porque ustedes van a tener el conocimiento cómo van a utilizar esa dimensión de la variable en el desarrollo de su trabajo de investigación. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos por hoy y continuamos la próxima clase. Me van a disculpar, yo no puedo hablar mucho, estoy con unos problemas del corazón y todavía no, mis exámenes todavía están en estudio. Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Por favor, esto de acá va a ser van a entrar 2 o 3 preguntas en el examen. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Si no hay ninguna pregunta, ahí nos quedamos hasta la próxima clase. Gracias.